Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a explicar sobre el tema del examen, son casos prácticos para practicar con los componentes de las computadoras. Como primer punto tenemos armado de la fuente de poder. ¿Qué se refiere a esto? La fuente de poder es el componente que da la corriente a la energía, como una pared con energía a la computadora que se puede usar. Hoy les voy a explicar sobre sus partes. La mayoría de sus partes son los conectores ATX de 24 pines. Este se refiere que da la energía a la placa base de la computadora, que es muy funcional. Después tenemos el conector EPC de 4 a 8 pines. Este se significa más como lo que alimenta el procesador y ayuda mucho en el funcionamiento del computador. Tenemos los conectores CAT para discos duros, o principalmente para discos duros, que son los fundamentales para la computadora. Después tenemos el conector PCI, nos sirve para la tarjeta gráfica, para el gráficos de la computadora, ya sea video o videojuegos. Después tenemos el ventilador interno. Este es el que enfría la fuente para que no sobrecaliente el dispositivo. Y después tenemos el selector de voltajes. Este tiene algunos modelos de computadores tienen este funcionamiento de soltador de voltaje de la energía. Para armarlos se coloca el gabinete, se alinea con un tornillo y se sujeta. A lo que se refiere luego se conecta con los cables correspondientes para no crear un circuito o una falla en el dispositivo. Y así se armaría el armador de la fuente de poder de la computadora. Ahora les voy a explicar sobre el armado de la placa base, sus partes y los componentes. Primero el componente. La placa base es donde se conecta todo a la computadora y es el funcionamiento principal de la computadora. Sus partes principales son el software de procesador, el runner de RAM, o sea la memoria RAM, runners PCI para las tarjetas gráficas, como dijimos anteriormente, los chips que controlan las comunicaciones, o sea lo que tienen para comunicarse, así. Conectores CTA también tiene esto para lo mismo, como dijimos antes, los discos, que se conecta también con la placa base. Conectores de ventiladores para enfriar el dispositivo y no se haga un fallo o un calentamiento. Y pines de panel frontal. Este significa el botón de encendido, el USB, audio y los componentes que tengan botones. Para armarlas se coloca primero protector de puertos. A lo que se refiere, también se pueden poner las placas sobre los separadores del gabinete y se ajusta con tornillos. Este sería el funcionamiento el colocamiento y los funcionamientos y componentes sobre la placa base de una computadora. Ahora les voy a hablar sobre el armado del procesador. Este es más complejo y no tiene tantos pasos. Primero, para instalar el procesador, levantamos la placa del software, que esto ya hablábamos anteriormente. Después se alinea la marca del procesador con la placa. Después lo dejamos caer lentamente y sin presión para que no se dañe ninguno de estos funcionamientos. Después se cierra la placa, se aplica una pequeña cantidad de pasta térmica para que se pueda pegar y el disipador no se atrae. Después se coloca el disipador y el cooler y se lo conecta. Así tendríamos el procesador armado. Ahora les voy a hablar sobre el uso de la manilla antiestática y sus componentes. La manilla antiestática evita que la electricidad vaya a nuestro cuerpo y dañe los componentes cuando estemos armando el proceso. Tiene estas dos partes. Primero, la correa que va en la muñeca para evitar daños. Después el cable con la pinza magnética que se conecta con la superficie metálica. Después, para usarla bien, primero se pone en la muñeca para no evitar, como ya dije, malos usos, y se ajusta la banda para que toque la piel. Después con la misma pinza se conecta la pinza a la parte metálica del gabinete. Y así se descarga la electricidad, la electricidad estética, y no afectamos cuando armemos el procesador de la computadora. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre el software y el hardware. Para diferenciar entre el software y el hardware,
el hardware es donde podemos tocar la parte física, por decirlo así, como un teclado o mouse, ejemplos. Y la parte del software es lo que vemos atrás de la pantalla de la computadora, como podría ser las aplicaciones de Windows, Apple, Samsung, así como por ejemplo aplicaciones, YouTube, son la parte del hardware y el software. En conclusión, el hardware es lo que se puede tocar y el software es lo que se ve atrás de la pantalla de la computadora. Muchas gracias por ver la exposición de mi trabajo.